Hola, buenas tardes, noches, días, no sé, a mí tampoco me importa. Ah, la música, la música, la música. Uno puede pensar, bueno, yo tengo ocupaciones, tengo cosas que hacer en la vida, tengo que cuidar a mis hijos, capaz tengo que ir a laburar mañana, capaz simplemente, capaz no hago un choto, capaz me quedo en mi casa haciendo cualquier cosa, pero bueno, en todos los casos en los que uno quiera hacer algo, se transmite un sentimiento. Ya no importa la rutina, no importa el lugar, siempre se transmite un sentimiento. Y ese sentimiento muchas veces es como una especie de banda sonora que se le puede agregar a la vida. Es decir, incluso aunque no lo estemos escuchando, siempre hay una coordinación entre los movimientos que hacemos, entre las cosas que hacemos. Por lo tanto, incluso cuando no estemos escuchando música, la podemos entender sin escucharla. La música forma parte de nuestras vidas. La música forma parte de la sociedad actual. Entonces es necesario discutir justamente cómo la música influye en nuestra sociedad, en nuestras ideas políticas, o no tanto influir, sino también cómo estas pueden expresar nuestras propias ideas, más allá de influir, dependiendo obviamente de la interpretación de la escucha. El caso es que justamente debemos hablar de este tipo de temas, eh, y bueno, ¿viste? Que salga lo que salga. ¿Ustedes qué dicen, muchachos? ¿Cómo, cómo va afectando la música en el día al día? Hola, hola, ¿todo bien? La verdad, yo creo que la música es mucho más que un simple entretenimiento o que las personas lo ven como, hay algunas personas que lo ven como un simple acompañamiento de baile, históricamente el vals, actualmente tenemos, bueno, la salsa, el reggaetón, ritmos latinos, pero yo creo, en mi parecer, de que la música es más como un concepto ligado al alma, a lo que uno siente, porque te puede evocar amor, felicidad, paz, armonía. Lo que decías vos justamente puede influir incluso en tu ideología política, religiosa, porque hay muchas canciones de distintas características, véase cristiana, no cristiana incluso, hablando de religión y políticamente también hay muchas canciones que hablan de eso. Y que bueno, que la música es demasiado importante y también es demasiado importante saber elegir la música. Porque existe la música que te deja pensando, que te da una enseñanza, que te da una pauta para luego filosofar, y otras canciones que no te generan nada y no te ayudan con nada y no te aportan nada. Cada uno lo ve como quiere, obviamente, pero bueno, yo lo veo de esa Eso ya es manera. algo un poco subjetivo, digamos, porque ¿quién dice qué aporta y qué no, digamos? O sea, obviamente, obviamente, no voy a decir de que hay ciertas cosas que nosotros podemos constatar de que, por lo menos dentro de un género, no aportan algo. Pero ya transmitido, ya puesto desde algo social, yo pienso que es bastante subjetivo eso. O sea, sí, yo pienso más la música, no tanto como algo para influir las ideas, sino para expresarlas. Que se pueda crear una influencia a partir de esto, sí, obviamente. Pero yo creo que principalmente como es una parte de nuestra cultura, justamente la música es una expresión de nosotros mismos, como lo es el lenguaje, como es el arte. Acá tenemos, por ejemplo, la música. Depende, hay gente que lo ve como un arte aparte en vez de algo arraigado a la cultura y a lo social, porque ello, para lo social tenés bandas como Rage Against the Machine o System of a Down, y todas canciones de protesta, folk del pasado y todo eso, y después tenés canciones que no hablan tanto de la sociedad o simplemente son, no sé, algún cuento surrealista, como alguna que otra canción de Spinetta o algo así, que no te hablan directamente de la sociedad. Pero bueno, ¿Qué también pueden, es un buen concepto. qué pueden decir los demás acá, nuestros Em, invitados? yo, hablando de esto sobre lo que es la música, después de un par de años escuchándola y aprendiendo cada vez más sobre géneros y cómo escuchar realmente la música,
aprendí que hay mucha gente que, como dicen ustedes, lo ve quizás no de una manera de escucharla o de poder entender algo a través de eso, sino como algo como en segundo plano, ¿viste? Por ejemplo, yo una vez estaba hablando con uno de mis tíos, el cual empezó a decir, no, por ejemplo, es Spinetta, que sus letras, vos las ves y no entendés un carajo, ¿viste? Bueno, desde ese momento fue cuando empecé a pensar qué es la obra de Spinetta, qué significa la obra de Spinetta. Y bueno, ahí fue cuando más o menos empecé más o menos a empezar a crear una teoría sobre la música a través de la escucha, obviamente. Y me di cuenta que primero que nada, para entender la música hay que escucharla, no sé si escucharla, sino entenderla. Eso es lo más, para mí, por lo menos, lo más importante a la hora de querer escuchar algo. ¿Entendés? Sí, igual eso depende Eh, mucho de la intención del creador, Claro. justamente de la obra. Hay obras que, digamos, están hechas, hay obras que están hechas, sí para entenderse, pero no desde algo tan complejo, sino más desde lo satisfactorio para el oído, algo no tan retador, pero sigue siendo bueno. Tenemos, por ejemplo, no sé, el disco Oxígeno el primer disco de Oxígeno de Jean-Michel Jarre, que es un disco ambiental, que por ahí no suena que por como ahí electrónico. no propone una idea más compleja, sí experimental dentro del sonido, pero no tan compleja, y aún así es un disco disfrutable. Yo creo que esto Claro. dependería más de cómo lo hizo, de la intención del autor. Obviamente, el escucha puede interpretar la obra como quiera, ¿me entendés? Yo soy bastante liberal a Ujú. a la hora de ver las formas en las que se puede interpretar una obra. Eh, pero bueno, digamos, más o menos en Mm, líneas generales, más o menos, por lo menos yo lo veo así. ¿Alguien más para decir? eh, yo, em, yo la visión que tengo es que si analizamos la música desde un ámbito sociológico, la música líricamente, o no solo líricamente, en el sonido es un reflejo de la sociedad en las que se viven. Por eso la música tiene diferentes ritmos, porque la música es fruto de la cultura, del arte, y a la vez un reflejo de él, no siempre intencionado, porque tú puedes escuchar un trap o algo así que todo el rato es lo mismo y habla de cosas a veces que a uno ni le interesan, pero a la vez eso puede ser un reflejo de la sociedad y de un movimiento que se está formando allí. No quiere decir que sea bueno o malo, sino que pasa, simplemente, en la sociedad. Claro. Una, por ejemplo, uno puede hacer análisis en la música de la sociedad, pero a la vez puede ser el reflejo de la sociedad de la música, al, dependiendo de los países, las costumbres o otras cosas. Puede ser algo relativo en ese ámbito. Y así la filosofía y otras también se refleja en la música, obviamente. No siempre es de una forma literal que a ti te dicen eh, ya voy a hablar de Schopenhauer o algo así. No, no te lo dicen, sino que cada cosa es como que refleja algo, un tipo de pensamiento. Es una Eh, expresión eh, humana. una expresión, correcto. Es un reflejo. La música es como un espejo al final. Estoy bastante de Como acuerdo eso que con dicen, estoy bastante de como, acuerdo con tu visión. es como dicen que el artista al pintar en la obra está pintándose a sí mismo, algo así. Sí. Obviamente puedes pintar cosas horribles, pero son parte de tu creatividad, supongo. No sé, una persona muriéndose o algo así, pero es parte de la creatividad del sujeto, que refleja en sí la expresión artística. De un movimiento del literalismo, tipo, literalmente se autorretrataba. Eh, pero, em, por ejemplo, el caso de Spinetta. Spinetta era un poeta realmente, o sea, líricamente. Por lo tanto, muchas de las cosas que dicen pueden tener interpretaciones eh, eh, literarias, metáforas o cosas así. A veces uno puede decir, pero ¿qué está diciendo este tipo? Pero hay que relacionar las cosas. Y
jugar con los cables y unirlos. No todo tiene que ser hiper literal. Es el caso de Spinetta Bueno, líricamente. Es muy... algo que también me bueno. hicieron recordar. Ah, perdón. Sí, sí, sí. No, Puse un motivo, bueno. estoy bastante de acuerdo. Cuestión. Estoy bastante de Ah, acuerdo con lo que expuso. De hecho, yo creo lo mismo. La música justamente es una expresión cultural. Si hay algo dentro de la sociedad, la música como expresión justamente lo va a reflejar a eso. Al igual que el lenguaje, correcto. al igual que otro tipo de artes. ¿Me entiendes? Uno puede estar de acuerdo o no con lo que se plantea en distintas músicas, pero eso es lo que pasa. Por ejemplo, hoy mismo en la sociedad estamos en un rincón del hedonismo y una sociedad líquida, y en la música se representa el acceso infinito que se quiere al placer en la misma música. Eso realmente es algo que empieza a surgir más en la revolución, digamos, entre comillas, de los 70 con los hippies, o sea, pero retratado de otra forma. Hoy la sociedad generalmente se basa más en el término de lo placentero, y lo más líquido, que sea lo más rápido de consumo. O sea, generalmente. Eso no quiere decir que hayan cosas más, no tan superficiales, pero eh, es lo que generalmente se ve en la música más popular hoy en día, por ejemplo. Pero es solo un reflejo de un tipo de pensamiento, un tipo de filosofía que, que se da y de distintas formas, porque quizás Spinetta te decía muchacha, pechos de miel, y de una forma romántica o poética, pero viene otro y te dice, tetona rubia o algo así, qué sé yo. Hay una diferencia ahí, obviamente. Yo prefiero más lo de Spinetta porque es más poético y suena, es más lindo. Lo otro es más vulgar, en eso se diferencia. Pero al final como que refleja algo parecido, pero no es lo mismo al final. No es lo mismo. O sea, no lo compararía. No de una forma como que este igual a este, equivalen a lo mismo, porque no equivalen a lo mismo. Es que igual yo pienso que también hay que saber expresarlo, ¿viste? Porque, por Y ejemplo, está el también. caso este de Bach, que él hacía sus propias composiciones, pero no eran composiciones que hacía para y ir tipo difundiendo algo entre la gente o algo por el estilo. Eran composiciones que hacía él mismo para él solo, que es más, las guardaba en Íntimo. un placard que tenía él, en un mueble que tenía para él solo, que usaba él, guardaba ahí todas sus partituras que iba haciendo. Y eso no, en un principio no se había descubierto. O sea, Bach no era una persona conocida, era totalmente una persona desconocida, ¿entendés? Porque no difundía sus obras. Después, bueno, eso con el tiempo fue cambiando con la comercialización dentro de la música, que hizo también Correcto. que, no sé, que gente que no conocía a nadie se vuelva la persona más conocida del mundo por un solo hit, ¿entendés? Fue Eh, cambiando mucho a través de los años el tipo de la Sobre expresión todo y con el todo eso, pero internet. igual, También. claro, bueno, el internet también puede ser un ejemplo de el tipo Todas esas bandas indie que de están por ahí, que con claro, quizás bueno, un álbum así y tengan fotos de, ay, mira qué lindo, y la pegan después. Sí, claro. mucho, mucho. Bueno, pero el caso es que hay que también saber expresar, primero que nada hay que saber expresar, lo segundo es también poder Comunicarse, entender, ¿entendés? Es todo un idioma de la música. obvio. Eh, hay que aprender a entenderlo y hablarlo y a escucharlo. Es como un Sí. idioma prácticamente es. Yo pienso algo que es más o menos lo mismo, pero depende de la intención. Por ejemplo, los Talking Heads, en un álbum, el Fear of Music, el álbum todo trata de incoherencias. Solo son cosas súper raras, son un tipo que le tiene miedo a los animales de una forma súper compulsiva, o al aire, o qué sé yo, cosas que son bastante esquizofrénicas, podríamos decir. Pero que la intención Claro. de eso, del álbum, era eso, era que no tuviese sentido. Esa era la intención. Entonces hay una parte, un concepto detrás de eso.
porque entonces es como que pasable en ese sentido, porque no pretende nada más que eso, es solo... esa es la intención. Si tu intención es hacer las cosas malas y te sale, Sí, hay entonces, o discos que sea, está ponen bien. ideas abstractas, hay discos que Eh, ponen cosas surrealistas y abstractas que simplemente están ahí solamente por el hecho de ser poéticas, por el hecho de sonar bien. eh, Pero sonar bien, sí. Bueno, pero eso no La belleza de significa, arriba. o sea, sí hay una intención de parte del autor, pero eso no significa de que uno no lo puede interpretar de otra manera, digamos. Ah, obvio, obvio. Supongamos que, Uno lo, sí, Claro, lo hay puede muchos interpretar. ejemplos. La música es así. Como por ejemplo, mm, como por ejemplo esta canción de los Beatles, la del Revolver, Got to Get You Into My Life, que Paul McCartney dijo que habla de la marihuana. Es como que te jodía las pelotas de que habla de la marihuana, pero habla de la marihuana, no le des otro significado. Pero qué sé yo, uno también lo puede ver de otro lado, porque no dice, oh, te amo marihuana. Simplemente dice que quiere que estés en su vida. Sí, Y lo podés reinterpretar de millones de maneras, como las canciones Los Redondos también. Bueno, es como que droga, 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 pero la podés reinterpretar de alguna otra manera. Es también, además de lo que quiere sí, para el cuerpo. dar a entender al artista, también es la opinión personal de uno, ¿no? El significado personal. Claro. ¿Cómo te afecta a ti? bueno, otro ejemplo muy conocido es el de Artaud, que tiene un Ah, concepto claro. y una idea también. Por Una ejemplo, el intención. concepto del álbum. El concepto del álbum. Hay dos cosas. Yo estaba hablando de esta como idea que se me ocurrió a mí, que está el concepto y el significado del álbum. Por ejemplo, el concepto, se podría decir, del álbum es la tapa. Que la tapa, según escuché así del que lo ayudó, el diseñador que lo ayudó a armar el álbum a Spinetta, la idea de Spinetta era ir más allá de los límites, ¿entendés? Y por eso tiene esa forma tan extraña que se le ocurrió tras tener esa Algo muy idea, por así progresivo. decirlo. Y después también está el lado del significado, que vendría a ser, por ejemplo, no sé, Cantata de Puentes Amarillos o A Estarosta el Idiota, que están inspirados Sí. en, por ejemplo, en un cuadro y el otro en un libro, ¿entendés? O sea, son cosas que tienen conceptos y significados también a la vez. Es algo muy loco, se separa en muchas fracciones el álbum, ¿viste? Eso es algo muy, muy del rock progresivo en general. Sí, también. Traducir en forma literaria, a la forma de uno, traducir libros o literatura. Por ejemplo, Yes hacía mucho eso en el álbum Sí, ¿sabes? ¿Sabes que Topographic sí? Tales. Por ejemplo, en Close to the Edge, el primer tema Close to Ah, the Edge, hay uno que se llama Total Mass Retain, que por ejemplo habla de la masa, ¿viste? Tipo, habla de cosas que vos decís, pero ¿qué mierda me está hablando este chabón? ¿Entendés? Son igual cosas muy es curioso, psicodélicas, por así decirlo. es curioso que hablen también de la lírica del rock progresivo, porque si lo pensamos bien, si lo vemos históricamente, el rock progresivo, en su época de auge, convivió también con el nacimiento de la movida del punk en Inglaterra. Y el es muy punk era extraño. todo lo contrario al La rock antípoda. progresivo, Llamaba era la delito. antítesis. Venía el punk Sí, y no te venían a hacer, no sé, no te venía un hippie a hacer versitos de no sé qué, te venía un punk y te decía, nada, que soy un hijo de puta y listo, soy un hijo de puta. y te ¿Viste? escupe, Y te escupe y luego te pega. te venía, no sé, te venía Crash, te decía que el gobierno es una mierda, que vos sos una mierda, que el punk de por sí es una mierda, te escupía en la cara, te golpeaba y listo. Sí. Que es el The punk. Dark Side of the Punk. Eso no va a existir nunca. Dark Side of the Punk. Porque el punk tiene sus vertientes también. Depende, realmente. ¿No? Pero, no sé, el punk, la intención del punk es ser punk. Actitud punk es ir en contra de todo, hasta en contra del punk. No Sí, sé, el hay punk gente que y ya se cansó del punk, no es el hay punk. gente dentro del punk que ya se aburrió del punk. Ah, sí. Por ejemplo, Pero estos... es un círculo vicioso Bueno, que no, no va a nada, que ser solo punk. Es como, odio a todo el mundo, Realmente tienen un muéranse. círculo muy pequeño. no es un ejemplo muy directo, pero está, por ejemplo, los Saicos, que hoy en día Ah, dicen el punk es una mierda, ¿entendés?
pero para ellos es como que... O sea, para los demás es una creación tremenda, pero para ellos es una poronga, ¿entendés? Eran canciones que se lo sacaban del culo para hacerlo. Nacho sabe imitarlos. Nacho sabe imitarlo al de los Psycho. Hacelo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Parece. Demoler la estación de tren, demoler la estación de tren. Me gusta volar estaciones de tren. Demoler, es que literal así canta. Pero te hacen imitar la garganta. Bien. Y justo estoy enfermo, peor aún. No, pero el caso, a lo que voy es, ¿no es curioso que en una misma época como los 70 hayan convivido Sí, el rock me parece progresivo, el punk El disco. y a su vez el disco también, mira? todo cosas muy extrañas. El folk, todo está. Y era todo mainstream, o sea, todos tenían oportunidades. No como ahora, que es como reggaeton trap, y si querés indie. Pero si querés vos, ojo. Antes eran como múltiples géneros que convivían a la par en cada Claro. movimiento. O cosas Es así. cierto. Antes, por ejemplo, en los 2000 estaban los emos. U otras, no sé, los punk también todavía existían en los 2000 bien. Incluso había Igual se los peleaban emos o cosas vienen, los emos sí vienen del punk. así. Los Vienen emos del punk, vienen, vienen de la corriente los punk. emos vienen muy arraigados del punk de Washington. Mm, De hecho, Sí, vos, obviamente. vos querés ver, no sé, toda la movida emo, ve todo, si querés ver toda la movida del emo y casi toda la movida del post-hardcore, tenés que ver a las principales bandas de Washington, ¿viste? Como One Last Wish, Riot of Spring, que se consideran los primeros, Fugazi y ese tipo de cosas. mm. Aguante Askin Alexandria One. ¿Sabés que eso de los movimientos? Mira, que estabas Fu- hablando, Fugazi- me hizo acordar- Fugazi le da 1000 vueltas a la esquina de Alessandria. En Sí, forma, obviamente. hablando de experimentación y de buenos temas Sí. o sea, hablando de buenos temas y de excelentes álbumes, Fugazi le hace el hoyo a la esquina de Alessandria. Sí, obviamente. Askin era puro gritito. Lo que tiene bueno es el disco, el de 2000, From Death to Destiny, y el que hicieron de Black con Dennis Jaforosto, que después se fue la gorda vaquera de Demi Warnock. Pero hasta ahí nomás, muy zafable, o sea, te tiene que gustar mucho. Yo porque lo escuché de chico, viste, y me atrapó más. Ahora no lo escucho ni en pedo, pero le tengo un cariño. Pero no por que me guste tanto, no No sé, sé, medio nostalgia. yo siempre fui alguien al que le gustó mucho la música en general, sí, desde siempre. Desde chico escuchaba folclore, pero sí que hubo más o menos una época, y que más o menos la sigo pasando hoy, pero ya no tanto, en la que yo me fijaba mucho por el punk. Me fijaba mucho por eso, me inclinaba mucho por eso, por el punk. O escuchaba otras cosas, sí. O sea, escuchaba punk y al mismo tiempo te escuchaba una de Charly García, ponele, pero sí que estaba muy metido ahí, ¿viste? Así que mayormente mis cosas van a ser dentro de eso. No todo, obviamente. Hay discos que me han cambiado mi percepción musical, obviamente, que son fuera del punk, ¿viste? Pero bueno, en cuestiones generales son así. También, yo cuando era chico era pura cumbia. Cumbia, lentos, rock, pop. Ah, Hasta que bueno, cuando me hice más grande empecé a escuchar el Pet Sound de los Beach Boys, el Sgt. Pepper, el Dark Side of the Moon, y es como que se me fue la Uy. cabeza de una manera. el umbral. Abro A mí, debate, ¿sabés abro lo que me debate, pasó lo abro mismo? debate. Uy, disculpa, que te interrumpí. No, ¿qué ibas a decir? Sabés que que a mí me pasó lo mismo. Porque yo, por ejemplo, fue algo raro igual. Porque a los 5 o 6 yo usaba la computadora y buscaba temas de los Beatles tipo I Wanna Hold Your Hand o todos esos. Y después, como 7 años después, a los 12, ya empecé a escuchar, por ejemplo, Sgt. Peppers, no sé, el Abbey Road y todo eso. Y ahí fue cuando empecé como a abrirme un poco más musicalmente. Porque antes era muy cerrado, ¿viste? Escuchaba, qué sé yo, trap, esas cosas.
no estoy diciendo que el trap es algo Una bola de feo, o sea, cable. algo malo, pero era muy diferente, ¿viste? Como con los Beatles fueron así como de mis primeras aperturas a toda la cultura musical, por así decirlo. Yo escuchaba reggaetón a los 5 años. Bueno, yo también. Qué locura fue enamorarme de ti. Ay, 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 ay. Fue por mi época la gasolina, boludo. Qué bonito ver tu pelo ahí. Qué bonito cuando te sientes. Qué buen tema. No. Abro debate. Abro debate. Y acá nos ponemos más picante, muchachos. Así que vayan preparando la Sí, cola. no. Porque les voy a hacer una pregunta. Sgt. Pepper versus el Pet Sound. Oh, Pet Sound se lo pasa. Perdón, pero Pet Sound se lo repasa. Mirá, Y si vamos a Está competir bien. con un álbum de los Beatles, poner el Revolver. mira, está bien que el Sgt. Peppers es influencia, o sea, está influenciado en el Pet Sounds, pero para mí el Sgt. Peppers fue, no sé, o sea, imagínate que 2 años atrás estaban haciendo el Rubber Soul en el 65. Sí, eso te vuela la cabeza, boludo, cuando empezás a ver las fechas. Es una locura. Sí, tipo, O sea, yo en entiendo un que año eso, ya estaban pero haciendo algo totalmente distinto. claro. Para mí el Pet Sound, a mí me agarró el Pet Sound de una manera demasiado personal y te lo voy a bancar a muerte que es el mejor álbum de la historia. Porque tiene como una cosa rara ese álbum, como que yo lo siento como un modificador de emociones, porque tiene canciones que te dicen, bueno, ponete feliz, tomá, ahora ponete triste. Y así literal, tal vez no se lo entienda. Me hace acordar, El Sgt. Pepper no, capaz no que es nada que ver. mucho tan eso, sino que más artístico el Sgt. Pepper, como que, no sé, es buenísimo. Pero para mí sería segundo o tercer mejor álbum. Pero Pet ¿sabes Sounds qué? es... A mí me parece algo parecido con el de Velvet Underground. Al Nico. El primero. Es que, no sé, por ejemplo, No, eso Femme sí. Fatal o algo así, tipo que Sí. es como así re recaído, de la nada viene, no sé, heroína, ¿entendés? Tipo esos temas así como más cebados, más rockeros. Sí. No, miren, yo creo lo siguiente. El Sgt. Pepper es buenísimo. Pero en cuestión de producción, yo creo que en cuestión de producción y en cuestión de arreglos, el Pet Sound Sí. se los barre por encima al Qué muy Sgt. bonito el Pepper. Pet Sound. Se los barre por encima. La obra Tanto, maestra del pop. tanto por la instrumental y por la utilización de las voces corales. Le dan así un toque bien Bueno, eso piola. también. Igual, Los Beach Boys es eran decir, muy de hacer eso. es decir una cosa. Los Beatles no lo barren a los Beach Boys con el Sgt. Pepper, pero obviamente no. los barren muchísimo. Y creo que los barren muchísimo con... Mira, el siguiente álbum que voy a nombrar, para mí es el mejor álbum que han hecho los Beatles en toda su historia. Los barren con el White Album, justamente, con el White Album. White Album. O sea, Oh, los Beatles... Sí, me dije, bueno, el White Album. Y sí, los White Album. El White Album, ahí Sí, sí los barre además que- al Pet Sound. Ahí sí le agrega más experimentación, A más mí, producción. Te juro. Pero tiene muchas canciones de relleno, por ejemplo, la de... Está muy sobrado. Sí, Will Honey Pie. No, sí es una mierda. No, Will pero- Honey Pie, no, esa es la mejor canción del No. disco. No, Boca Pet ¿Sabes está lo que pensando pasa? en Honey Pie. ¿Sabes lo que Estamos hablando pasa? de Will Honey Pie. ¿Sabes lo que pasa? Honey Pie. No, ¿sabes lo que pasa? Es que esa canción es solo mira, me pongo modo emo, esa canción es solo para entendidos del género. Son solo para aquellos cultos que Elena Cortázar Borges a las 6 de la mañana con una taza de café y con una lluvia Revolution fuerte. Night y Borges, papá, no lo entenderías. No, igual Para ustedes, ¿cuál es el mejor? Para ustedes, ¿cuál es el mejor tema del White Album? el mejor tema del White Album, mira, me parece complicado porque yo lo escuché mucho yo escuché mucho a los Beatles, pero el White Album es el que más escuché. Si te tuviera que decir el mejor tema, es complicado. Te puedo dar una lista de temas que son sobresalientes, ¿viste? Dear Prudence,
Deep Blue es Helter Skelter, el Blackbird, Marta, My Dear, y ese tipo de cosas, digamos. Y más Mira, todavía porque es un disco largo. Para mí, para por mí, ejemplo, es medio raro el White Album porque tenés para dividirlo en top. Es como que las canciones más rockeras, Birthday, Back in the USSR, Helter Skelter, después de canciones más tranqui como One My Guitar. Ah, no, pensé la versión acústica, perdón. Oye, Eh, bueno, Julia, Blackbird. Julia y Birthday. ¿Qué? Julia y Birthday. Ah, buenísimo, tío. Encima, Igual viene mira, después para de- mí, El, para el mí ulti- mejor- el último tema también no es muy típico de los Beatles. eso. No es muy típico de los Beatles, pero le sienta bien. Es un buen final. No, Y eso El que último álbum, el último tema, el que lo cierra, para mí no pudo haber terminado mejor el White Album. Para Sí, mí pero- ese lo cerró perfecto. sí, Es como lo la cierra de sabiduría bien. del mundo de todo, ¿entendés? lo cierra de 10. O sea, para mí el White Album es como, capaz muchos lo dicen, pero yo creo que es la definición más concreta. Es como si agarran el revólver, lo hacen 6 veces y lo hacen 6 veces mejor. Es como Ah. si te agarran es como si te agarran la canción A Day in the Life del Sgt. Pepper y la hacen un álbum. Igual para mí, el Sgt. Pepper's y el Abbey Road, para mí son los mejores. El White Album no sé por qué, pero nunca me terminó de convencerlo del todo. O sea, sí tiene muy buenos temas, eso te lo aseguro. Pero no sé, no me puedo acostumbrar al álbum. No sé por qué nunca fue mi favorito. Mi favorito no es. Que me gusta, sí, me gusta mucho. Pero mi favorito nunca lo fue, no sé por qué. Quizás es demasiado experimental, digamos. Capaz No, suene es que muy igual, raro. tipo, al si me principio. gusta el Magical Mystery Tour es raro, si digo. Que, que no me gusta, ¿entendés? Magical Mystery Tour es bueno, pero no creo que le haga mucha justicia a la demás discografía de los Beatles, digamos. Tiene dos temas digamos, que son las obras maestras y ya. Claro, bueno, sí puede ser. A mí, por ejemplo, del Magical Mystery Tour me gusta mucho Flying, que es instrumental. Para mí, o sea, tuvieron que haber hecho mucho más instrumentales. Para mí fue una reliquia, como que aparte es el único instrumental que tienen los Beatles. O capaz si tienen alguno más, pero no sé, de la época del 58, ¿entendés? O sea, que nadie conoce. Fracasado. La hizo George Harrison en el 60, creo, en el 59 por ahí, con Paul McCartney. Y está acreditado a los 4 Flying. Es muy Claro. muy único ese tema. No de los- Yo tengo el Magical Mystery Tour por los fan que soy del álbum. En vinilo lo tengo. Me lo compré así cerrado y todo y viene... A ver si lo puedo mostrar. Bánqueme, que lo saco mientras hablen. Yo creo que si los Beach Boys hubieran seguido, hubieran hecho un álbum igual o mejor que el White Album. Depende. Es que el estilo de los Beach Boys tampoco era más tan rockero en el sentido como un rock más sucio, entre comillas. Era Brian Wilson el Sí, tema, no lo. Sí, pero De- si me, sí, si me hubiera- si pero- me- si me hubieras dicho de los álbumes anteriores de los Beach Boys, sí, te hubiera dicho eso. Pero a partir del Pet Sound, ellos ya quieren cambiar de sonido y cambian radicalmente. El Pet Sounds es como 1000 veces She's Living Home. Sí, Yo diría, es como una cosa así. sí, por eso. Es un disco que comparado con el sonido que venía teniendo los Beach Boys, ya cambia una banda. Demasiado. Demasiado. Pero Escucha, Pero no hace falta que pongas la cámara porque lo que vos estás mostrando en imagen no va a salir. Ah, cierto. Bueno, para ustedes, para que vean ustedes. Bueno, Está. sí. Gente que nos está escuchando, como esto está en Después si no gente que Es nos cuadrado. gente que nos está escuchando, como esto está en Discord, se puede activar la cámara y acá Hay que ir a la completa. Pues. y, a- Your y a- mother should know. y acá Mateo activó la cámara y bueno, está poniendo el Magical Mystery Ay, Tour no. y también tienen No, el disco no, de no, almendra también. No puedo tener eso. Tiene el disco de almendra. No, Para mí- almendra, no. Escuchen, miren esto. Esto me volvió Che, la cabeza. Mateo, no prendas la cámara porque nadie te va a ver en el... Después lo editamos, no sé, boludo. Bueno. Hagamos algo después.
Bien. No me haga laburar, culiá. Es un segundo, una fotita pedorra ya está. Viene con el concepto del álbum esto. No sé Sí, si qué se lindo. alcanza a ver, Eh, arre. pero nada. Bueno, ahí está eso. Nada más. Sí, que qué lindo. Mateo. Bueno, ahora hablemos de Artod. No. Ahora hablemos. Mira, Spinetta, cagaste. ¿Qué pasa con Spinetta? Ahora sí, el tema que tanto les gusta acá, que están como hinchando la bola para hablar de Spinetta. Muy fan. Sí, ya se nota. Se nota. Bueno, no. Pero no, Spinetta es buenísimo. Muy bueno. Es una joya del rock nacional. El cual Yo creo que es el mejor músico en la música argentina en general. Es como que está él y luego viene Piazzolla, Gardel, Charlie y después vienen todo lo demás. Medio polémico, eso es quizás, discutible, pero muy discutible. Muy discutible eso. Depende. muy discutible. Porque Pero vos, Spinetta no es lo me parece que mismo, está bien lo que no es lo dijiste, mismo igual, para mí porque también. me estás poniendo géneros que son distintos, no es lo mismo Piazzolla que me Pero, pongas a... hablo, a- por eso yo a hablo de Spinetta. música, no hablo de rock. De rock quizás Spinetta no, porque no es tan rock. Él hacía como una especie de jazz blues, medio rock, Bueno, pero era más música en general, Spinetta. no, ¿Cómo no? Escuchate, No, no sé, o algo sea- flota en la laguna. Sí, Suspensión obviamente, invisible, obviamente. Pero no sé, perdonado en algunos momentos. qué sé yo. Spinetta sí, obviamente, muy Spinetta rock es... progresivo y todo eso. Spinetta pero es jazz, hay con más- toques de rock más progresivo. otra cosa, Spinetta. Eh, Como Es que Piazzolla. igual sí, siempre estuvo ese Tanguero. jazz Piazzolla nacional. viene de la mano de una música más, ¿cómo puedo decirla? Contemporánea, con influencias, digamos, de artistas justamente de esa misma época como Leo Brauer o incluso un poquito anterior, Koshkin, o toda música contemporánea así, pero sumándole, justamente sumándose a la movida del tango, más experimental, que luego a esta misma cosa que es más contemporánea se le añadió cosas un poco más progresivas, otras cosas más agregadas a lo melódico, otra cosa más agregadas al jazz. Pero principalmente Piazzolla es un tango más experimental para su época, sí, pero tango al fin y al cabo. Spinetta Obviamente. nunca lo puedo ubicar dentro del tango, ¿me entendés? Pero lo que voy con Spinetta es que es un muy buen músico, pero siento de que no voy a ver, antes de que me empiece a buscar la dirección de mi casa. Spinetta está muy bien valorado, no es sobrevalorado y la valoración que tiene es justa. Pero siento de que mucha gente lo hace engrandecer un poco más la discografía de Spinetta de lo que es. Sobre todo los discos de finales de los años 90. O sea, o sea, no todos los discos de Spinetta son perfectos. Spinetta tiene discos, Sí, lo la verdad, confesé. que son bastante criticables si los Pescado ponemos a 2 que está analizar. muy mal producido. Almendra 2 también, que es una amalgama de temas sueltos. Sí, obviamente no es un ser perfecto. No, Pero la verdad y está bien. influencia que tiene Yo acá no- en Argentina es re importante. Sí. ¿Entendés? Tipo, No digo no niego su importancia. No lo critico Obviamente. tampoco a Spinetta, de por sí yo lo critico a la gente, que engrandece más algo que no tiene sentido. No porque Spinetta haya hecho Spinetta Land y sus amigos, Almendra, no. el Artaud, el primer disco de Pescado Rabioso, tiene buenos discos, pero también tiene porongas como Only Love Can Sustain. Hay que decirlo, boludo. Bueno, pará. Los últimos O sea, discos eran muy- Tiene esos discos, digamos, de finales de los 90 que no le hacen justicia es de a lo los que... 80, Only Love. no, Only Only Love es de los Love 80. tiene No, digo que solista, también tiene esos grababan en el discos de... 78, pero es de los 80. No, Bueno, son en el Ah, 80. no, digo ok, que ok. también a finales de los 90 tiene discos que son bastante cuestionables, digamos, o sea... Mm. Bueno, Eh, los ojos hay gente que no le gusta. Por ejemplo, Mondo di Cromo, ese álbum a mí no me hace nada, o sea, no lo escucho.
escribe, no le encuentro encaje en mi Fíjate, vida. Yo tampoco, o Menos. sea, no me... Bueno, No, me yo llega. no lo escuchaba, yo no lo encontraba sentido hasta que llegué a la parte de Para Valen, que hasta es instrumental, que no tiene, capaz no tiene mucho sentido, pero escuché Para Valen y a mí, no sé, sentí algo en el alma, más o menos. Tipo, me provocó mucho ese tema. De ahí Musicalmente. empecé a encontrarle un sentido al mundo de Cromo, pero a temas que... O sea, sí, yo creo que es uno de mis menos favoritos, pero bueno, por ejemplo Lonely Love con Sustain, no es mucho la culpa de Spinetta, es más, tipo, hasta él mismo decía que no le gustó mucho esa onda. Sí, no. Fue un tema más así como de desafío, el Lonely Love con Sustain, era algo mucho más Bien. experimental. Yo puedo entender por qué un disco es malo, yo puedo entender por qué una obra es mala, pero eso no quita, digamos, el error que es que exista justamente dicha obra. Mm. Claro. Igual me gusta el Lonely Love con Sustain, o sea, tiene por ejemplo Who's to Blame, que no me gusta mucho, pero el tema... Moments of Love es primer más tema, común. Pero, a ver, es que Lonely Love Can Sustain no es que sea malo porque las canciones sean malas. Recordemos eso, no es porque las canciones sean Es malas. una idea mal Están, ejecutada, quizás, están ¿no? están La bien. canción homónima a Es, mí me es gusta, que las o sea, canciones están bien, las de Only Love Can Sustain. Pero Sí, no le, obviamente. pero no le hace justicia. No se puede comparar y no aporta absolutamente nada a lo que hizo Spinetta en años anteriores y después posteriores también. O sea, No le dieron la guitarra, pobrecito. no. Y esto es culpa de Spinetta, no sé, capaz sí, capaz no lo sé. Pero el disco sigue existiendo ahí y sigue y sigue y sigue estando firmado por eso. Entonces cuenta como un disco de Spinetta y no sé, Spinetta tiene discos buenísimos que son muy disfrutables, pero repito, siento que la gente engrandece mucho su discografía simplemente por ser, porque es argentino y solamente porque es argentino tenemos que escucharlo. Ese disco, ¿Entendés? ese disco fue gracias a la amistad que tenía el flaco con Guillermo Vilas. Así que recae en toda su culpa del maestro Guillermo Vilas. No sé, ¿qué iba a decir? yo la Estaba a verdad, punto de decir algo de Spinetta. el disco que la verdad me parece una pena que nunca haya salido, colaboración Spinetta Charlie, listo. Sí. Si abre la lata, boludo, que fue Almendra 2, la primera ópera rock en Argentina iba a ser. Charlie y Spinetta juntos Listo. sería muy extraño porque primero Charlie es compositor principal y Spinetta también es compositor principal. ¿Cómo organizarían las canciones? Y en un pues supongo que improvisación, ¿viste? La mayor parte de las bandas cuando Bueno, hacen igual- canciones, la mayor parte de las bandas cuando hacen canciones entre todos siempre los hacen a través de, mira, tengo un riff de acá de guitarra, dale, yo le agrego un coso de batería, mira, yo le agrego un coso de bajo, ¿me entendés? Así son la mayor sí, parte de las cosas. pero Diferente. cada uno tenía su estilo. Bueno, O sea, Y ¿sabés, bueno, sabés que hablando de eso de de compositor y todo eso, el disco con Fito dicen que también fue bastante un desafío? Porque, Sí, por no ejemplo, está parte tan del mal. aire no iba a estar en La La La. Muchas Eh, canciones. Sí, muchas canciones las discutieron, pero al final quedó como está registrado hoy en día, ¿entendés? Para mí creo que no era necesario un álbum super triple, con 500 mil millones de canciones. Como que parece que se veían obligados a hacerlo, como que la gente, Fito se junta con Spinetta, tienen que hacer un álbum. Lo mismo pasó con Charlie, y mirá si pasaba eso con Charlie. Iba a salir un álbum, Rezo por vos no iba a ser la gran canción que es hoy en día. Igual se arriesgaron, por ejemplo con Grisel, cuando sacaron Sí. el cover de ese pop de Grisel raro, la gente les dijo con de todo, ¿entendés? O sea, no era algo Sí. normal que agarren un tema de tango del año 1952 y, ¿entendés? Y lo hagan como un pop medio raro, con acordes súper Ay, distintos. como el ¿entendés? cover que tiene Invisible de Amor de Primavera de Tanguito. Yo creo que es un Bueno, a mí me insulto gusta también. igual, ¿eh? No, a mí no me A mí gusta me para gusta igual, nada. ¿eh? mira, el cover ese de Amor de Primavera, sabes que no está mal, a mí me gustó, por lo menos, a mí me gustó. Sí, sí, Ahora, sí, igual sí. pienso que Capaz porque estoy acostumbrado a la versión pienso- de Tanguito. igualmente pienso que la versión de Tanguito me gusta más, porque es una canción
que no pretende ser más de lo que es, no pretende ser una especie de Claro. jazz funk como Es lo simpleza quiso justa, poner o sea. Spinetta, que está bueno la versión de Spinetta, pero yo pienso que el tema se sostiene más por una parte lírica, se sostiene más por esa poesía y el hombre de cristal que anda dando vueltas y esa Claro. cosa. Igual Tanguito es una... Tanguito, si nos ponemos a analizar, Tanguito hubiera sido buen músico si no fuera por la droga. La Es droga, que lo que la, tenía la Tanguito es que droga, no la tenía droga hizo ganas. mierda, la droga hizo mierda a Tanguito. No tenía ganas, Lo Tanguito. trataron de loco, lo metieron... ¿Y si estaba Lo loco? metieron... Claro. Bueno, se No se puso volvió la O loco. pila. sea, Se volvió de loco. hecho Billy Bond dijo años después que cuando Tanguito se iba a, a la cueva, estaba re loco el culián. Sí, Sí, cierto. O sea, decía que estaba drogado y que, bueno, que la gente lo trataba como loco, pero lo que él pensaba era que, o sea, sí piensan que tan loco está, como que le ayuden, ¿entendés? O sea, una persona así necesita ayuda. Me tan loco. Claro, o sea... Pero bueno, qué sé yo. Vos también estabas verde. Rezo por vos, Ah. Bueno, gente, lo cortamos hasta acá. Vamos a seguir con una segunda parte justamente de este podcast en uno de estos días. El lado B. El lado B, claro que sí. El lado Así que bueno, Dos. unas últimas palabras. nada. Disfruté esta charla, estuvo buena, estuvo interesante. Estuvo bueno. Sí. ¿Alguien A mí me más? gusta desquitarme y deshogarme porque, bueno, tengo mucho adentro y nunca lo puedo liberar, así que... ¡La delicia! Bueno, el caso es ese, digamos. En uno de estos días vamos a hacer una segunda parte de esto, así que estén preparados porque lo vamos a subir prontamente en internet. Así que bueno, nos vemos. Nos vemos. Nos vemos.